Listo, ahora sí ya estará. Entonces, a ver. Voy a escribir en el chat que estamos en clase. Hoy tengo un gato que no me deja dormir. Toda la noche está así. Recuerdo que cuando era niño pensaba que era un niño el que hacía esos sonidos. Pero bueno, es un gata, creo que es verdad. Y toda la noche haciendo el mismo sonido. Ya, listo, ya escribí que estamos en clase. Mm, A ver, un minuto más y empezamos. Stephanie. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, un minuto más y empezamos. ¿Qué tal, Stephanie? Espero que estés bien. En medio de tanto frío, tanta congestión vehicular, tantos problemas nacionales. Bueno, empecemos. Hoy día, y en los últimos temas, tablas dinámicas y funciones BD, o sea, de base de datos, ¿sí? No es RBD. RBD era una banda, una serie antigua. BD. Eh, Les había comentado las similitudes que tenía una tabla dinámica concerniente a a un filtro y se parecen bastante, solo que la tabla dinámica muestra la información un poco más, llamémoslo, correcta. Por el ejemplo que di, te muestra únicamente lo que uno quiere mostrar, más no información que no tenga relación con la consulta. También También tener presente el área, que ya lo había mostrado antes, en la cual está dividido en tres partes. Campos a seleccionar, el área de los campos y la hoja con la tabla dinámica en sí. Y ahí vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo trabajar con estas tablas dinámicas. Por otro lado, las funciones BD. Esta es la última forma de sumar que les voy a enseñar, que es mediante BD. En la clase pasada vimos una nueva, ¿se acuerdan? Con subtotales. Subtotales, paréntesis, colocabas un número y dependiendo de ese número que coloques, iba a sumar de una manera. Pero ahora vamos a utilizar B de suma. Igual BD, B de suma, paréntesis, y vamos a ver cómo sumar esta nueva manera. Así como hay B de suma, tiene un montón de hermanitos. B de contar, B de max, B de min, B de promedio y otras más. Pero si se dan cuenta, es muy similar a subtotales. Solamente, ¿qué tal Angie? Buenas noches. Solo que subtotales trabaja con números. Dependiendo del número que colocáramos, se utiliza una función. Pero en este caso, con BD, es colocando la palabra en sí. Colocamos una palabra y dependiendo de esa palabra va a realizar una operación. ¿Qué tal, Yulisa? Buenas noches. Así como están viendo en la tablita. Y bueno, empecemos entonces. Habiendo mencionado esto, empecemos. Vamos a empezar por esto de B de suma, que me parece más sencillo, más facilito. Acá ya lo tengo justo. Acá. A ver un momento. Listo, a ver, empecemos. Tenemos ahí una tabla en la cual tenemos país, vendedor, fecha de pedido y de número de venta. Y nos piden hallar cuánto es la suma
de todos los que están en Perú, o sea, de todos los que son del país Perú. En otras palabras, la sumatoria de esta cantidad con esta cantidad. Ya, ese tipo de preguntas, ya para este momento se le debe de venir a la mente varias formas de realizarlo, seleccionando la celda uno por uno, utilizando otra función, con subtotales también puede ser, con el criterio de país, Perú, Perú, también puede ser con funciones de búsqueda y luego sumar. Hay varias maneras de resolverlo, pero esta de aquí va a ser con la función BD. Entonces, a ver, veamos la sintaxis. ¿Qué dice? ¿Qué dice la sintaxis? Igual, igual, BD, BD. Desde el momento que colocan la letra BD, ya aparecen todas las funciones que tengan que ver con esa sintaxis. Desde contar hasta varianza. B de suma, paréntesis. Ahí empieza. B de suma, paréntesis. Vamos a seleccionar toda la tabla. Desde la etiqueta hasta la última celda. O sea, desde país hasta la celda F9, que es la cantidad, número de ventas de Brasil. Ya, primera parte, Excel aquí lo llama base de datos, que en otras palabras sería la tabla. Ya seleccioné mi base de datos, o sea, mi tabla. Punto y coma. Luego me pide el número del campo. ¿Cuál va a ser el número de campo al cual yo quiero hacer referencia de la suma? Y ese es mi número de campo de número de venta. Por lo tanto, lo selecciono. Ya seleccioné el número de venta que está dentro de mi tabla, o sea, la celda F3. Sigo, punto y coma. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios que va a tener en cuenta. Entonces, mis criterios están aquí. El país, Perú. Y selecciono país, Perú. Entonces, a ver, recapitulando. Voy a darle un enter. Recapitulando. Función B de suma, paréntesis, seleccionar mi matriz o tabla, punto y coma, el nombre del campo al cual se va a hacer la operación sumar, o sea, número de venta, punto y coma, mis criterios. Mi criterio es país Perú. Esta parte de aquí es importante. ¿Por qué? Porque tanto la palabra Perú como la palabra país tiene que estar escrita igualita en mi tabla. Si no, no va a funcionar. Por ejemplo, si acá yo coloco Perú con tilde o Perú, ya no va a funcionar la función. Tiene que estar igualito. Entonces, si aquí lleva tilde, acá también debe de llevar tilde. ¿Y por qué sale 42.500? Porque es la suma de esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad. Entonces, ahorita ya aprendieron una nueva forma de sumar, que es mediante B de suma. ¿Qué diferencia tiene con B de totales? Disculpe, con subtotales. Subtotales. Es que subtotales trabaja con números. También aquí tengo suma, tengo máximo, tengo mínimo y una serie de funciones. Pero ahí es con números y en cambio aquí sería con letras. B de suma. Paréntesis. Base de datos. Si esa tablita tuviera un nombre, ya saben que acá colocaríamos ese nombre. ¿Sí? Bastante básico. Ahí mi base de datos, punto y coma. ¿Dónde está el criterio que voy a utilizar? Dentro de mi tabla, acá. Número de venta. Punto y coma. Criterios. ¿Cuáles son los criterios que voy a considerar? País Perú. Y cierro paréntesis. Nada más. Y ya tenemos el resultado 42.500. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esta forma de sumar? Como comenté, esto es lo bonito de Excel. Varias formas de tener un mismo resultado. Entonces ya tienen una forma más elegante de sumar. Ya no solamente
arrastrar o hacer autosumas o colocar subtotales o utilizar otras funciones en función del país, como también lo puede ser, ¿te acuerdas de sumar puntos sí? ¿Te acuerdas de sumar puntos sí? Es como un reemplazo. Sumar puntos sí. Ya esta es la manera en la que de repente te viene a la mente. Rango, todos los países. Punto y coma, mi criterio, Perú. Cierro comillas, punto y coma. Una vez que encuentra Perú, va a sumar acá. ¿De acuerdo? Esta es la manera tradicional. Y vas a tener, como pueden observar, el mismo resultado. Entonces, si alguna vez ves una tabla que ha operado de esta manera, pues ha llegado al nivel intermedio avanzado. Si ves que ha sumado así, todavía está en nivel, de cierta manera, nivel básico. Entonces, en conclusión, ya tienen una nueva forma de sumar. Pasemos a la siguiente hoja. ¿Está entendido? Antes de pasar a la siguiente hoja, comenten, por favor. ¿Qué tal, Astrid? Buenas noches. ¿Por qué se selecciona I4 y 5? A ver. Ah, ya. Porque estos son los criterios. Esto que voy a pintar así son mis criterios. Esto de acá son los criterios que se están tomando en cuenta. Por eso selecciono I4 y 5. A ver, ahí lo muestro. I4 hasta I5. No es I4, I5, sino I4 hasta I5. Ahora vemos el siguiente. Es muy similar, solamente que va a ser con promedio. A ver, ahora vemos acá. Y como pueden observar, la tabla es muy parecida, solamente que ahora va a ser el promedio. Ya no sumar, sino promedio. Y la operación va a ser la misma. A ver, presten atención. ¿Qué tal, Astrid? Ah, esto, ya te saludé. B de promedio, B de promedio, punto y paréntesis, paréntesis, base de datos, o sea, la tabla. B3, 2 puntos F9, punto y coma, el nombre del campo al cual va a hallar el promedio. En este caso es la misma columna, o sea, la celda F3. Ese es el nombre del campo al cual va a ser la referencia, o sea, el cual vamos a hallar el- las sumatorias. Punto y coma, mis criterios. ¿Cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta? El país que se coloque acá. Y cierro paréntesis. Y enter. Entonces, ahora, si se preguntan qué representa esto, es el promedio de los importes de pedido del país Bolivia. O sea, de los 16.000, 18.000 y 12.000, el promedio de esas tres cantidades es esta cantidad. Y acá, como pueden observar, está Bolivia. Pero como siguiendo mencionando clases anteriores, ya saben que acá, haciéndolo más elegante, sería colocando una lista desplegable, ¿verdad? Eso de lista desplegable debe ser una herramienta que tengan a la mano, porque lo aplicas o se aplica en un montón de contextos. Por ejemplo, ¿qué es uno? Pues coger un país, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil. O sea, ya se vuelve mucho más automático, ya no se vuelve tan básico, sino ya mucho más correcto de repente, sería la palabra. Sí, ahí está. B de promedio. ¿Cuál es su función similar? Igual promedio punto sí, paréntesis. Países, punto y coma, abro comillas. Brasil, vamos a poner Brasil, cierro comillas, punto y coma y rango de promedio. Usa estas cantidades. Y vamos a ver cuánto sale. Hoy, como pueden observar, ambas son la misma cantidad, 18.000. Pero si queremos encontrar una diferencia, está en lo siguiente, que aquí solamente va a funcionar para Brasil, pero en cambio aquí ya puede funcionar para cualquier país.
porque ya tengo una lista desplegable en la cual va a cambiar dependiendo de lo que diga ahí. Entonces, miren, si quieren encontrarle una diferencia entre ambas funciones. Siguiente, veamos con el mínimo, muy similar. A ver, seguimos practicando esta función, esta nueva forma de operar. Ahora nos piden el mínimo, o sea, BD min. A ver, ¿cómo sería con mínimo? Igual, BD. No es necesario que te aprendas la función, lo que sí, entender la sintaxis. Porque cuando uno va escribiendo, ya te van apareciendo cómo se debe escribir. Si se escribe mínimo, si se escribe min, si se escribe cómo se debe escribir. Entonces, min, BD min, paréntesis. Nuevamente la base de datos, o sea, la tabla. Punto y coma. Nombre del campo, importe de pedido. Si fuera otro campo, entonces seleccionamos ese campo. Por ejemplo, de repente ID. Si es que se requiera hallar el mínimo de estos ID de pedido. Punto y coma, criterios. Nuevamente el país. Nuevamente el país. Si el criterio, por ejemplo, aquí fuera ID del pedido, acá deberían aparecer los pedidos para que haya el mínimo pedido. Aunque no tendría sentido, pero es un ejemplo, ¿sí? Ya que estos son como códigos, no son cantidades. Entonces, cierro paréntesis. Y esta cantidad representa el mínimo de los países de Colombia, o sea, de estos tres países. Del 16, 18 y 12, la mínima cantidad es 12. Si esta cantidad fuera menos, entonces ahí me mostraría la mínima cantidad. Es lo que va a elaborar. Otra forma de hallar el mínimo es con la función subtotales. Con subtotales también podemos hallar el mínimo en función de la mínima de nuestra tabla. Pero acá me parece mucho más correcto con B de min. Te va a servir bastante también, ya que mínimo de por sí no hay un mínimo punto sí. ¿Se han dado cuenta? Acá podía usar sumar punto sí, acá promedio punto sí, pero en este caso de min no hay un min punto sí. Igual min punto sí, tiene que ver con conjunto, pero ya no min sí como tal. Entonces, B min quedaría mucho mejor. B de max. Muy similar, solo que sería casi lo contrario, ¿verdad? En vez del mínimo, hallar el máximo. A ver. Recuerden que hoy ya estamos contra el tiempo. B de max, paréntesis. Nuevamente la base de datos, o sea, la tabla, punto y coma, nombre del campo, que sería el importe de pedido, punto y coma, criterios. Criterios. Y ya tengo el máximo. A ver, consideraciones o tener en cuenta, cuando se selecciona, los criterios tienen que estar así, una celda sobre otra. No debe estar así. Si tú seleccionas los criterios de esta manera, no te va a aplicar el resultado. Ahora veamos. Así. Por ejemplo, si lo has colocado así los criterios, vamos a ver. Ahí está. Valor. ¿Se ve? Tiene que estar de esta manera. Para que puedas obtener el resultado. ¿Saben? No tienen que estar en la misma fila, sino tienen que estar en la misma columna. Los criterios y por acá también. De la misma manera con el resultado que vamos a obtener con la operación. Por otro lado, dije esto del país. Si acá dice país, tiene que decir acá también país. Si acá dice Colombia, en alguna parte de mi tabla también tiene que decir Colombia tal cual está escrito. Último ejemplo, contará.
¿Qué dice contará? Va a hallar la cantidad de personas que hay. Ya esa de contará, esa sí tiene similitud. Contar a punto sí. Contar punto sí y poder hallar cuántos son de Colombia, cuántos son de Perú, cuántos son de Brasil. Pero acá con contará se parece más al contar punto sí. Ahora vemos. Igual BD contará, paréntesis, nuevamente toda la tabla, punto y coma, el criterio que en este caso va a ser igualmente el importe de pedido, o puede ser cualquier columna en realidad, porque lo que va a hacer es contar en función del país. Punto y coma, nuestros criterios, país Perú, y cierro paréntesis. ¿Qué resultado voy a obtener? El número 3. ¿Por qué el número 3? Porque lo único que está haciendo es saber las cantidades o las celdas seleccionadas de Colombia. Como solamente son 3 celdas en función de Colombia, es por eso que me ha dado el resultado de 3. Y en realidad aquí pudo haber sido cualquier columna. Por ejemplo, ID de pedido, pudo haber sido fecha de pedido de 3 e igualmente va a salir la cantidad de 3, porque lo que hace es cuántas celdas son según el país. Puedo hacer lo mismo con contar puntos sí, ya lo hemos visto. Igual, contar puntos sí, paréntesis, los países, ponte coma, abro comillas, Perú. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, ¿por qué sale 2? Porque solamente 2 son de Perú. Y si acá yo cambio por Perú, igualmente va a salir 2. Entonces, en conclusión, hasta cierto punto son muy similares. En algunas cosas, ahí sí va a cambiar. Como por ejemplo lo que hice por acá. Colocarlo en la lista desplegable. Y cuando ya se quiera aplicar más, como diría, más opciones o darle más mecánicas, ahí ya va cambiando la cosa. Por ejemplo, herramientas transversales, me refiero a que puedas aplicarla en otros ejercicios, son lista desplegable, por ejemplo, formatos condicionales, por ejemplo, también, bueno, esto de lista desplegable en realidad es validación de datos, validación de datos, formatos condicionales, función sí también es muy transversal, la función sí. Esto de listas desplegables también con el indirecto. Sí, eso vamos a repasar un par de minutos, ya que en la evaluación también he considerado la función indirecto con lista desplegable. Y por ahí deben haber otros 2 temas más. Ahorita se me está olvidando el nombre, pero son temas que, como ya mencioné, puedes combinarlos con otros casos. Por ejemplo, acá ya lo hice con lista desplegable. Puede ser también con colores, sí, con formato condicionales. Si la cantidad es si es tal cantidad que tenga un color, que tenga un formato. Función sí. Si la cantidad es, por ejemplo, de tal fecha, entonces que suceda algo. Si no es de tal fecha o si no es de tal vendedor, que pase algo. Entonces, es por eso que me refiero, es por eso que hago hincapié en que son temas que se combinan con más temas en realidad. No son independientes, sino se pueden combinar. Bueno, pasemos a las tablas dinámicas. O preguntas que tengan de esto de las funciones. He mencionado algunas, hay otras, hay otras acá, por ejemplo, que no he mencionado porque son funciones que tienen que ver más con estadística. Para eso habría que tener más conocimiento de estadística, como por ejemplo las funciones de varianza, funciones por acá también hay otra hasta no recuerdo cuál es su nombre correcto, pero ya tienen que ver más con esos temas. O sea, habría que saber más estadística. Es por eso que no la estoy tomando en cuenta. Solo estoy tomando las funciones básicas, promedio, sumar, contar, max, min. ¿Sí?
Es por eso que estoy contando esas, más no el resto. Para el resto habría que tener, mm, saber más de estadística, pero tengan presente que se pueden aplicar. Bueno, ahora voy a guardar esto como terminado para compartirles. Ya listo, ya está. Uy, ese gato. ¿Se escucha el gato? Ese gato está desde antes de ayer, está así. Listo. Terminamos con la tabla dinámica. Ah, a ver. La clase pasada trabajamos con filtros. ¿Se acuerdan? Filtros. En la pestaña de datos, filtros. Y según nuestros filtros, teníamos tres tipos. El filtro por defecto, que sería seleccionar a partir de acá. Teníamos los filtros avanzados, filtro personalizado, disculpen, filtro personalizado. Y por último, el filtro avanzado, que es el que tenemos por aquí con el detalle que para utilizar filtros avanzados hay que utilizar otra tablita de criterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí voy a copiar estos tres. Uy, ese gato. Dios santo, ¿qué hacer? Y sueldo, por ejemplo, acá. Sueldo. Ya. Entonces aquí un cargo, por ejemplo, contador. Por acá un área que de repente es contabilidad. Y un sueldo básico, por ejemplo, mayor. A ver, ¿qué pongo acá? 1400, a ver. 1400. Ya. Cuando se requiere utilizar filtros avanzados es cuando tienes una base de datos o una tabla y además tienes criterios, como los he colocado acá. Ya. Ah, otro detalle más. Si quisieras utilizar una cantidad máxima y una cantidad mínima, no hay problema. Puedes duplicar esto y colocar acá esto como máximo y por acá como un mínimo. Por ejemplo, que el mínimo sea 700, por decir. Ya. Puedes aplicar esto. No hay problema. Como criterio. A ver. Ah, también estoy repasando esto porque hay una hoja de esto, les dije. Iba a venir una hoja de filtros en la evaluación. Entonces, recapitulando, tenemos una tabla, una base de datos y por otro lado tenemos criterios, que es lo que tenemos por acá. ¿Cómo aplico el filtro avanzado? A ver, presten atención. Avanzadas. Filtrar la lista sin mover a otro lugar. Recuerda que tienes dos opciones. O que se cree en el mismo lugar o que lo cree en otro lugar. Vamos a hacer que lo cree en el mismo lugar. Por defecto, ha seleccionado la tabla. ¿Está bien? Si en caso no lo hace, si en caso no aparece aquí nada, o sea, vacío, puedes seleccionar tú mismo toda la tabla. O tú misma sería, que todas son mujeres. Tú misma toda la tabla. Rango de criterio. En rango de criterio iría nuestros criterios, o sea, esta tablita que he colocado por acá. Teniendo ambos, ya puedo darle clic en aceptar. ¿Y qué ha sucedido? Que me ha filtrado toda la tabla. ¿Qué tal? Buenas noches. Me ha filtrado toda la tabla con estos criterios que yo he colocado. Ha buscado quiénes son contador, quiénes están en el área de contabilidad y quiénes ganan más de 1400. Esta hojita similar hay una en la evaluación, por eso que lo estoy repitiendo. A ver, nuevamente. Filtro avanzado parte de una tabla y criterios. El criterio que tú dices, aquí puedes colocar los criterios que uno desea encontrar. Ah, y otra cosita más. Ya sabes que, por ejemplo, aquí
si fuera algo para utilizar más de una vez, acá puedes colocar listas desplegables. Por ejemplo, sueldo básico, colocar cantidades. Áreas, colocar las áreas. Cargo, colocar los cargos. Y puedas jugar ahí con los filtros. Puede ser una manera. Pero lo ideal va a ser lo siguiente. Lo ideal va a ser tablas dinámicas. Sí, me parece también una mejor alternativa todavía. Pero si fuera el caso, pues filtro avanzado. A ver, nuevamente, avanzadas. Por defecto selecciono toda mi tabla, el rango de criterio, que sería mi tablita que tengo por aquí, mis criterios. Y por ejemplo, a ver, voy a seleccionar ahora esta opción de copiar a otro lugar. Copiar a otro lugar. Y ahora se habilitó esta última opción. ¿Dónde quiero que copie? Entonces selecciono dónde. Por ejemplo, por acá. A aceptar y aceptar. ¿Y qué ha sucedido? Que ahora la tabla ya no me la ha movido o ya no la ha modificado y ahora el filtro se ha generado por acá. Y así puedo ir generando de repente más filtros con otros datos, otros sueldos, otras áreas, otros cargos, de repente fechas y una serie de cosas. Ya, esto fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos lo de ahora. Vamos a retroceder. Ya. Ahora vamos a ver las tablas dinámicas. Dice, profesor, a mí me sale que la referencia no es válida. A ver. Acá te sale que no es válida. ¿Has colocado bien escritas las palabras? ¿Estás utilizando este ejemplo con contador, contabilidad mayor a 1400? Sí. Y, a ver, compárteme tu pantalla. Ya. ¿Puedes compartir pantalla, Pamela? O si no te escucho. Mm, Recuerda que es seleccionar toda la tabla. Dice no por... Ah, ya. Ah, el celular, ok, ok. A ver, voy a volver a repetir el proceso. A ver, presta mucha atención. Porque sí debería funcionarte. Acá en esta parte de los criterios está escrito igual como está acá. Cargo, área con tilde, sueldo básico y sueldo básico. ¿Está igual? ¿O lo has escrito a mano alzada? Y acá también con las palabras. Que esté todo, no se visual. Ah, ya, disculpa. Ah, ya. Y ahora sí, ¿verdad? Disculpa, no estaba compartiendo pantalla. Mencionaba esto, que esté igual. Los campos que estén escritos igual como está acá en esta tabla. Y por otro lado, los criterios de la misma manera. Acá dice no está con tilde. Mm. No está con tilde. Ya ves. Colócale tilde si estás utilizando esta tabla, ya que área lleva tilde y básico lleva tilde. Sí, lo he colocado con tilde dentro de la tabla. Área está con tilde y básico está con tilde. Es por eso que lo copié. ¿Sí? ¿Te diste cuenta ese detalle? No hice esto. Cargo, por acá, área. No hice esto, si te diste cuenta. Lo había seleccionado y pegado. Seleccioné y pegué. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a haber de repente ese problema. Ya ves. ¿Qué cambiaste? La tilde, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya. Bueno, lo entendemos entonces. Tabla dinámica. A ver. Columna o pestaña insertar. Tabla dinámica.
Si nosotros ingresamos ahí, por defecto se ha seleccionado toda mi primera tabla o la tabla grande que está en esta hoja. La misma pregunta, o que se cree una nueva hoja o que se cree en este mismo lugar. Voy a escoger la opción que utilice nueva hoja de cálculo para que mi tabla dinámica tenga otra ubicación. Aceptar. Ya. Hasta ahí lo que he hecho solamente es crear una tabla dinámica. A ver, nuevamente. Nuevamente, insertar tabla dinámica. Esta opción de tabla dinámica recomendada lo que hace es crear ya un diseño. ¿Sí? Ella es para escoger un diseño. Que si de repente va acorde a lo que uno quiere hallar, no habría problema. Pero si uno quiere crearlo de cero, que es nuestro caso para conocer mejor la herramienta, tabla dinámica. Selecciona la tabla por defecto. Si no lo hace, recuerda seleccionarlo una misma. Nueva hoja de cálculo para que no se genere en este mismo lugar. Aceptar. Ya listo, ya se creó mi hoja. En realidad ya tengo dos. Tengo dos. Ahora vamos a trabajar con una. Ya. Las partes ya las mencioné en la diapositiva. Por acá tengo los campos. Por acá tengo los campos, cómo voy a filtrar mi información. Y por acá cómo se va a ver. A ver, empecemos por uno. Empecemos por las filas. Por ejemplo, en las filas quiero ver los nombres. Y se aparecieron los nombres. Valores. En nuestro ¿cómo agrego ahí los campos? Hay varias formas. Hay varias formas. La que de repente puede ser más cómodo sería arrastrar. Arrastras. Seleccionas con clic izquierdo y arrastras. Y vas como colocando, como un juego. Vas arrastrando en la ubicación que quieras, cómo ver la tabla dinámica. Entonces voy a arrastrar nombres por aquí. Si deseo, por ejemplo, el apellido también. También tiene un nombre, un orden, disculpen. También tiene un orden. Ya, solamente voy a jugar con nombres. En valores voy a colocar las cantidades. Recuerden que en esta parte de valores tiene que ir necesariamente cantidades numéricas. ¿Por qué? Porque en ese grupo yo voy a poder hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Pues las que hemos visto. Sumar, máximo, mínimo, promedio, contar, contará, todas esas operaciones. Entonces, de mi tabla, ¿cuál es la única columna que tiene cantidades que se puedan operar o que tengan sentido operarlas? La primera sería sueldo básico. A ver. Entonces, sueldo básico voy a arrastrar acá, en valores. Y ya que tengo hasta el momento, tengo los nombres y tengo sus cantidades, o sea, los valores. Ya no termina ahí todavía. Filtros. Ahora en filtros, por ejemplo, quiero filtrar según el área. Y área coloco en filtros. Y ahí termina. Por ejemplo, para que quede así es porque la pregunta ha sido desear saber quiénes son las personas, su nombre, que ganan y que son que tienen un sueldo y que son del área, por ejemplo, acá en filtro, por ejemplo, del área de administración. Administración. Y ahí termina el ejercicio. Por ejemplo. Entonces, ¿qué me está mostrando ahí? El área, el nombre y cuánto gano. Y como mencioné, acá solamente se muestra lo que uno quiere ver. Pero en cambio en filtro, cuando utilizamos filtro acá, te mostraba todo, su código, sus apellidos, su cargo, su local, cuándo comenzó, cuántos hijos tiene, su pareja y tantas cosas que te pueda mostrar. Pero en cambio acá solamente muestra lo que uno quiere ver. Ahora vamos a quitar área. Cuando desees quitar un campo, puedes arrastrarlo también. Así como puedes agregarlo, puedes quitarlo. Por ejemplo, voy a colocar ahora aquí local. Que filtre según el local. Entonces aquí puedo escoger el local.
acá. Seleccionar varios elementos y escoger qué elementos. Por ejemplo, quiero ver los que son del local del Callao y de San Miguel. ¿Cuánto se le está pagando a los trabajadores que son de San Miguel y Callao? Y ahí están todos los sueldos de todas las personas, su sumatoria de esos lugares. De repente, solamente de Callao. Y me muestra lo que son del Callao, del Yauca. Entonces, aquí ya sería cuestión de jugar con los, de qué manera quieres observar. Ahora, esta parte de columnas es más dependiente. ¿Por qué? Porque recuerdan la primera clase de básico en las cuales les comentaba que las tablas usualmente crecen de arriba a abajo y no crecen de izquierda a derecha, o sea, de anchura, no crecen así. Las tablas no crecen de esta manera, sino crecen de arriba hacia abajo. Bajo esa premisa, es por eso que el grupo, el grupo de columnas no se utiliza. Pero, a ver, para que me entiendan. A ver. Voy a colocar los mismos campos, nombres acá en columnas, los sueldos por aquí y las áreas por acá. ¿Es la misma tabla? Sí, solamente que hay un detalle. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese detalle? Que los nombres no están en filas, sino ahora están en columnas. O sea, en vez de que estén aquí, ahora están por acá. Y si hubiera más personas, por ejemplo, todos, miren cómo crecería la tabla. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Se entiende? La tabla ya no crecería de arriba hacia abajo o de altura, sino crecería de anchura, de izquierda a derecha. Entonces, bajo ese concepto, es por eso que este de columnas tendría que ser un ejercicio o un contexto bien específico para colocar acá. Si no, la mayoría de casos sería aquí, en filas, para que la tabla crezca de arriba hacia abajo. Y aquí puedes combinar todos. Por ejemplo, también puedo colocar cargo. Ya tendría dos filtros. Puedo colocar local. Ya tendría tres, no solamente dos. Y puedo jugar con estos valores. Por ejemplo, que sea del Callao, que su cargo sea, por ejemplo, abogado, no hay ninguno. Que su área sea diseño, no hay ninguno. Pero en concreto, me sirve para poder encontrar distintas personas con distintos filtros. Esta parte de valores, recuerden por favor que solamente es para cantidades que se puedan operar. Dice, profesor, a mí me aparece una fila que dice en blanco en la última. ¿Así? ¿Cómo así? ¿Acá? ¿En qué parte? ¿En esta parte o dónde te aparece blanco? Cuando has creado la tabla, no te entiendo muy bien. ¿Te es viable, Yulisa, compartir pantalla, porfa? En la lista de nombres. Acá, en nombres. Sale blanco. ¿Estás desde computadora? Para que me puedas compartir tu pantalla. ¿Sí? ¿Estás desde PC? Para que compartas. Comparte tu pantalla. Bueno, qué raro, blanco. A ver, nuevamente vamos a ver. Ah, esta tablita donde está mi base de datos o mi tabla no se modifica, ya que todo se está creando en otras hojas. Por eso se creó la hoja 1 y la hoja 2. Esta tabla no se modifica, queda tal cual como estaba antes, o como ha estado siempre. Ahora vamos a crear otra tabla dinámica. Mm, no, tengo que dejar de compartir. Por eso te preguntaba si... A ver, ahí dejo de compartir. A ver, ya, a ver, ya puedes compartir. Ya puedes compartir, Yulisa. A ver, está cargando. Ya.
Ya, está bien. Ahí te figuran los nombres, las áreas y los sueldos. Ah, en blanco. Ah, ya te entendí. Que el último dato te aparece en blanco. Eso te referías, ¿verdad? Nadie. Ya te entendí. El último te sale en blanco. Es porque de repente a la hora que has seleccionado uno de más. A ver tu tabla de personal, tu tabla personal. Muéstrame. Bajito, bajito. Más abajo. Ya. Mira, lo que de repente ha sucedido es que a la hora de seleccionar, has seleccionado una fila de más. Abajo. O sea, a la hora de seleccionar, has seleccionado una fila de más. Esa de ahí. Ajá. A la hora de seleccionar. Es lo que probablemente te haya pasado. Es por eso que sale en blanco. Es por eso que es importante la selección. Sí, ahora voy a. Ujú, a ver, acá yo comparto. A ver. Sí, lo que de repente ha sucedido, comentaba con su compañera Yulisa, es que a la hora de la selección haya seleccionado así. O sea, no solamente la tabla, sino una fila de más o una columna de más. Dudo que sea una columna. Es probable que haya sido así. Es probable que haya sido así. Es por eso que hay un valor que está dentro de la tabla dinámica que es blanco, 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 ya que toda la fila está vacía. Y no es que esté mal, no es que esté mal, sino que ahorita vamos a pasar ese punto. Vamos a pasar ese punto ahora. Tengo por este lado otra tabla que vamos a crear una tabla dinámica con esta tabla que se llama, esta tabla que se llama o que tiene datos de país, vendedor, fecha de pedido y desde el pedido, importe. Ya, a ver, vamos a crear su tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, seleccionar la tabla. Ya. Miren, en este caso no me está seleccionando la tabla. No hay problema, la selecciono. Selecciono mi tabla. Listo, ya está. En una nueva hoja, para que no se cree en el mismo documento, nueva hoja de cálculo. ¿Se está viendo mi pantalla? Ya que a veces me olvido de compartir. ¿Se está viendo? Coménteme. ¿Sí? Ya, chévere, gracias. A ver, aceptar. Ya, ya se creó mi tabla dinámica. Y aquí voy a comenzar a trabajar. A ver, ¿qué voy a agregar yo? Vamos a agregar los vendedores. Listo. Vamos a agregar sus... A ver, ¿qué conceptos tengo? Ya, sus importes de pedido por acá. Vamos a agregar, a ver, ¿qué más agregamos? Vamos a agregar los países. Ahí está. Los países. Y por último, vamos a agregar, a ver, como filtros, dice fecha en las columnas. Ya ahora vamos a ver cómo queda con fechas en columnas. Sí, se vería de esta manera, en las cuales acá los meses están acá, habilitados todos, desde enero hasta diciembre, pero solamente me visualiza julio, agosto, septiembre y el total general. Es por eso que va a depender lo que uno quiera visualizar. Acá para tablas dinámicas depende de lo que uno quiera ver. Ahí está, mira, ahí se vería todos los meses. Es por eso que no estoy trabajando con esta columna, porque a la vista se ve como que, ¿qué significa esto, verdad? Y es porque no todas las personas tienen una cantidad en la misma fecha, sino cada uno tiene una fecha distinta. Es por eso que se ve de esta manera, como que no guardara relación. Pero sí tiene sentido, ya que son según las fechas, las personas y un total. Le vamos a colocar acá en vez de colocarlo ahí, vamos a colocarlo en filtros. Los filtros que sean en función de las fechas. Ya. Acá viene el concepto de esta hoja. Miren, Brasil Gómez tiene 40.000, ¿sí? Acá en mi tabla. Por eso lo pinté de color rojo. Brasil Gómez tiene 40.000. Ya.
¿Estamos bien hasta ahí? Voy a cambiar la cantidad. Por ejemplo, 1500. 1500. Ya. Ya cambié la cantidad y en mi tabla dinámica la cantidad de 40.000 sigue visualizándose. ¿Hay un error aquí? No. Lo que quiero llegar con este punto es que las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente. Las tablas dinámicas, de cierta manera, es como un reporte. Entonces, para poder modificarlas, habría que actualizar. Para eso, en la pestaña de analizar, tenemos una opción. ¿Cómo se llama esa opción? Actualizar. Ahora vamos a ver. Analizar, act- actualizar, actualizar. Y miren, presten atención a este 40.000. Miren, va a cambiar. Listo, ya cambió. ¿Sí lo vieron? Cambió a 1500. ¿Por qué 1500? Porque es la cantidad que ha agregado en el último cambio. ¿Sí? A ver, nuevamente vamos a cambiar otra cantidad. A ver. Por ejemplo, de Silva. Silva tiene 15.000. Vamos a colocarle que sea, por ejemplo, 200. Que Silva tenga 200. A ver. ¿Cómo sería con Silva 200? Ahí está, a ver, vamos a encontrar, acá está. Acá está Silva. Ya cambié la cantidad que tenía por 200. Vamos a actualizar, analizar, actualizar. Y miren, ya cambió esa cantidad por 200. Y bueno, eso sería con respecto a lo de tablas dinámicas. Hay otras cositas más que se podría agregar, sí, pero creo que ya lo verían en el módulo de avanzado. Conmigo hasta este punto vamos a llegar, chicas. Voy a hacer un repaso rapidín, ya que el tiempo también no me da, con lo que va a venir en la evaluación. ¿Sí? Este archivo también se los voy a compartir como completado. Completado. O terminado. Eso de tabla dinámicas, practícalo bastante, porque te puede servir en el ámbito laboral bastante. Elaborar tablas y hacer de cierta manera reportes. Saber según cómo uno quiera visualizar la información. A ver, acá tengo ya esta hoja de acá. La práctica que les voy a compartir después del break tiene 3 partes, 4 partes. A ver, ¿cuáles son? A ver, les muestro. Y les muestro. Tiene una hoja de funciones de búsqueda. Acá colocar buscar V. Puedes aplicar buscar V o si deseas utilizas índice coincidir. La siguiente hoja de subtotal, ordenar la información en orden ascendente los apellidos del vendedor. Acá puse apellidos. O sea, acá, esta columna de acá. O sea, ordenarlo en función del vendedor. Y hallar los subtotales de unidades. O sea, de esta columna que se llama unidades, aplicando la herramienta de subtotal. Tercera hoja, indirecto. Esto es lo que vamos a repasar ahorita. Y lo último que era del filtro avanzado. Utilizar filtro avanzado para encontrar este criterio de búsqueda. Nada más. Esa es la evaluación. Ya, esta parte me falta repasar. Esto de aquí creo que ya lo hemos visto un montón de veces. No creo que sea necesario repasar. Buscar V. Ya sabes que partes por una lista desplegable aquí. Y el resto es buscar V. Seleccionar tabla. Seleccionar columna. Colocar un número. Y falso como todos. Subtotal. De la misma manera. Pestaña donde estás. Datos. Subtotales. Pero antes de hacer eso hay que ordenar. ¿En función de qué? Del apellido, porque es lo que me están indicando acá. Orden ascendente los apellidos. ¿De quién? Del vendedor. Hallar el subtotal en función de qué? De la unidad. Indirecto vamos a ver ahorita.
Y el avanzado ya lo vimos también hoy día. A ver, indirecto. ¿Cómo sería el indirecto? A ver, para poder aplicar la función indirecto, que espero que lo hayan practicado, ya que va a venir en la práctica, hay que crear las tablas. De ahí partimos. ¿Cómo creamos las tablas? O presionas control Q o creas la tabla con esta opción. Ahí también indica control Q. Entonces, de ahí partes. Seleccionas control Q, aceptar y le colocas un nombre. No olvides esta parte, si no, no te va a salir. No olvides colocarle nombre. América, por acá. Me indica que ese nombre ya lo utilicé. Mm, Ya lo habré utilizado en alguna variable. Vamos a cambiarle la palabra. Ame, euro y hacia Asia. ¿Sí? Estoy cambiando porque ya lo he utilizado. Llame acá, control Q, euro. Ojalá no lo haya utilizado. Ya no lo utilicé, bacán. Y Asia. Control Q, Asia. Entonces, allá Asia ya utilicé. Otra palabra. Asia. Estoy modificando las palabras. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si yo ingreso a mi pestaña de fórmulas, administrador de nombres, esas palabras como América y otras más, por ahí las habré utilizado. Por lo tanto, no me deja utilizarlas. Ya, entonces, ahora voy a borrar esto. Ya que acá ya estaba aplicado el formato. Borrar. Ya ahí se borró. Ya, entonces ya creé mis tablas. Por acá se llama AME, por acá se llama euro y por acá se va a llamar ASI. ASI. Ya. Una vez que has colocado los nombres a las tablas, tanto ahí como acá, por ahí acá Perú, por acá Colombia, por acá Ecuador, por acá Argentina, por acá Brasil, una vez que has hecho todo ese trabajo, recién ya comienzas a hacer las listas desplegables. La primera lista es una lista desplegable simple. ¿A qué me refiero? Están en Navidad, aparece por mi casa. Están celebrando Navidad. Validación de datos, validar datos, permitir una lista. Origen, los 3 continentes. AME, Euro y Asia. Aceptar y aceptar. Ya tengo mi lista desplegable con los continentes. A partir de la siguiente lista desplegable, ahí recién aplicas el indirecto. Validación de datos, validar datos, permitir una lista y aquí recién colocas el indirecto. Indirecto. ¿Indirecto de quién? Del continente. Y cierro paréntesis. Aceptar. Entonces supone que ahora ya aparecieron los países. De Europa aparecen estos 4 países. ¿Por qué? Porque son los que agregué en mi tabla. Detalle importante. Cuando uno crea una tabla, esa tabla va a ir creciendo según cómo vayamos colocando las celdas. Por ejemplo, dice Francia, Italia, Alemania, Austria, España. Voy a colocar ESPA porque no tengo la ñ. ¿Qué otro país me hubiera gustado visitar? Portugal y así. Y aquí miren, esta lista crece, va creciendo. Eso es lo bueno de crear una tabla. Va creciendo en todas mis opciones. Departamento. Para que funcione departamento, tiene que estar habilitado los países. Como todavía no lo he creado, no me aparece nada acá. Vamos a crearle el de Perú nomás, como ejemplo. Control Q y le coloco el nombre. Perú. Perú. Ya. Entonces esa tabla se llama Perú. Y es la única que... Ah, no, acá debería ser continente, ¿no? Plop. Acá deberían ser... Acá hay un error. Acá deberían de ser continente. Ah, no, sí están, ¿no? Ah, no, está bien, está bien. Dice profesor, ¿podría explicar una vez más al comienzo?
Ujú, ya, no hay problema, lo voy a repetir, pero con otro ejemplo para que no se vea lo mismo. A ver, termino con esto, del departamento. Nuevamente volvemos a validación de datos, validar datos, permitir una lista, origen igual indirecto, pero el indirecto de qué o de quién, el indirecto del país, o sea, de dónde está el país, aceptar. Y ya me va a mostrar los departamentos, que en este caso solo tengo Lima, Ica y Loreto. A ver, otro ejemplo más. Mm, A ver, acá, ya lo vimos, y acá. A ver, voy a explicar el proceso porque se van a confundir más si comienzo a cambiar las palabras porque el ejercicio ya está hecho. ¿Sí? Voy a explicarlo. Entonces, recapitulando. Primero, crear las tablas. Las tablas. ¿De qué manera crear las tablas? Seleccionando y presionando control Q. Si no presionas control Q, dentro de la pestaña insertar, tabla. No está habilitada la opción porque ya se creó la tabla. Seleccionas control Q o le haces clic acá a esta opción. Seleccionas control Q o le haces clic a tabla. Primero, una vez, una vez que has creado todas tus tablas, una vez que has creado las tablas acá, acá y todo lo demás, así como está en el ejercicio, en la evaluación, bueno, acá esta vez está más simple. Lo único que es crear en función de estos 13 continentes. Una vez que has hecho eso, crear las tablas de todas las tablas, de todos los, acá de todos los grupos. Una vez que has hecho eso, el siguiente paso sería colocarle nombre. Por ejemplo, aquí se debe llamar ropa. Y no lo he colocado. Ya debe llamarse ropa. Acá calzado. Acá accesorio. Acá abrigo. Ahí sí se llama abrigo. Abrigos. Acá no se ha creado la tabla. Control Q y se debe de llamar chaqueta. Chaqueta. Ah, tiene que estar igualito. Chaquetas, dice. Entonces le coloco chaquetas. No te debes olvidar ninguna letra. Si no, no va a funcionar. Chaquetas, chaquetas. Y lo mismo con todas las tablas. Entonces, siguiente paso, colocar nombres a las tablas. Colocar nombres a las tablas. Ese sería el paso número 2. Paso número 3. Crear una lista desplegable simple. Crear lista desplegable simple, que es la primera. La primera es una lista desplegable simple, sin nada de indirecto, sino una lista desplegable tal cual. A partir de la segunda lista es ahí donde va el indirecto. Para eso, igualmente ingresamos a datos, validación de datos, validar datos, pero aquí colocamos igual indirecto paréntesis y seleccionamos la celda anterior. ¿Cuál es la celda anterior? La celda donde están nuestra lista desplegable simple. Aceptar. ¿Por qué lleva dólar? Dólar, eso ya lo agrega por defecto. Pero ¿por qué lleva? Porque esa celda no se va a mover. Va a ser la única en su vida. Va a ser la única. Por eso que ya lleva el dólar, que es el valor absoluto, que ya sabemos. Aceptar. Y en el siguiente caso, si se van a hacer más listas desplegables que van a depender de otros grupos o de otras tablas, pues habría que colocarlo. Pero en la evaluación solamente he hecho hasta aquí, hasta este punto. Ya que si has entendido hasta este punto, ya el resto es repetitivo. Por eso que solamente lo hice con dos campos, nada más. Entonces, último paso, lista desplegable con indirecto. Y ahí están los 4 pasos. Primero, crear tablas. Segundo, colocarle nombres a esas tablas. Tercero, crear una lista desplegable simple. Y cuarto, la lista desplegable con indirecto. Bueno, preguntas mientras voy subiendo el archivo al aula virtual.
Recuerden que si no, por X motivo no puedan ingresar, me, me piden que se les envíe por interno, pero lo ideal sería que ingresen acá. Sí, pueden escribir sus preguntas que tengan. Voy a subir ahorita el archivo. Mm, Voy a colocar como práctica final. Práctica final. A ver. Ya está. ¿Hasta cuándo entregar? Permitir entregas desde hoy día hasta el fin de semana voy a colocar, ¿ya? Estamos hoy día jueves y hasta el domingo, fecha, por lo que es la última sesión, fecha de entrega. ¿Qué día cae? 18. Fecha de entrega límite 18. Ya está, 18. Guarda. Bueno, ya en el aula virtual ya lo pueden descargar. Dice práctica final y ahí está el archivo que van a trabajar. Bueno, pausa, break de 5 minutos y continuamos. Recuerden que les voy a dar acompañamiento hasta las 9 y luego, bueno, luego ya me pueden preguntar por interno si tuvieran alguna duda de la práctica. Bueno, pausa, 5 minutos, tomar un poco de agua y regreso. Primer break.
Listo, ya volvimos. Coménteme, porfa, si han podido descargar. Si han podido descargar el documento, por favor lo escriben. También del chat. Sí, chévere, Pamela. Eh, bueno, ahí sí puedo ver que su nombre sí, sí es el de la lista. Sí, Angie. Ya las conozco. Angie, Astrid, Bárbara, Diana, Elisa, Yulisa, Pamela, Stephanie y Yolanda. Está bien, está igual como en la lista. No hay problema por ese lado. Sí, coméntame todas, porfa. Ya Pamela, Angie y Astrid, está bien. Ya pueden entrar, pueden ir avanzando. Las demás también me comentan. Mientras tanto, aprovecho este momentito para recomendarle dos libros. Recomendando libros. Uno de ellos es este de aquí. De repente, si tienes niños en casa o si tienes bastante curiosidad, este libro de repente te pueda gustar. Que es un libro que reúne varias preguntas. No es un tema en concreto, sino es de, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué los fantasmas se representan con sábana blanca? Y te explica por qué. En la época, en la Edad Media, cuando enterraban a las personas, las vestían de blanco y de dónde se deriva. ¿Por qué los perros obedecen y los gatos no? ¿Por qué no reconocemos nuestra voz cuando está grabada? Y así, un libro con una recopilación de varias cositas que de repente sea de interés general. Y se ve bueno el libro. Yo lo voy a pedir. En la librería en el, Ninfula Lunar lo encuentras a 45 soles. Le voy a escribir el nombre de la librería. Es una buena librería, la recomiendo, ya que te puedes pedir a contraentrega. O sea, cuando te llevan el pedido, en ese momento puedes pagar. O si deseas, pagas ya con cuenta, con tarjeta, tantas formas que hay ahora de pagar. Buen libro, ¿sí? De repente si tienes niños en casa o quieres algo que leer de curiosidad, saber un poco más, me parece un libro bastante bueno. Y este de aquí lo encontré en buscalibre.com. ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte? Este libro es un poquito, es bastante, no tiene un lenguaje complejo, o sea, no es técnico, no es un libro técnico, pero explica bastantes cosas científicas que a un lenguaje bastante básico. Sí, mira, hay una recomendación ahí. Es un excelente libro, soy estudiante de ciencias, tengo conocimientos básicos sobre varios temas y libros y le gustó porque sintetiza y explica con palabras sencillas el maravilloso y complejo mundo de la biología. Me lo han recomendado bastante. ¿Qué puede salir mal? Solamente que este está más carito. Este sí está a 116. Y bueno, recomiendo esos dos libros. Este de los por qué, que es más económico, está a 45. Tapa dura en papel cuché, buena presentación. Y este de acá que puede salir mal. Ahí tengo mi lista de compras. Tengo dos libros de Tolkien. Cuando me paguen los voy a comprar. Y bueno, este de acá también. Ahí nomás en tres libros, 400. Wow. Eso es cuando eres soltero. Cuando eres soltero te puedes dar algunos lujos, privilegios. Pero ya luego ya todo cambia. Bueno, coménteme, ¿pudieron descargar la evaluación? Ah, la página es Ninfula, disculpa, es Busca Libre. Busca Libre, buena página, buscalibre.p. También los traen de otro país. Creo que Colombia es su sucursal. Llega de otro lugar hacia Colombia y de Colombia ya lo redistribuyen acá en Perú. Hay libros que te puede llegar en el mismo día, como hay otros que puede demorar una semana en promedio. Hay libros bastante económicos, baratos, como hay otros que sí pueden costar un poco más. Pero lo bueno de esta página o de esta librería es que es súper variada. Tiene de todo, de todo. Acá sí encuentras de todo.
buscalibre.com. Y llega bien el libro, ya que lo forran en, ¿cómo se llama esas bolsitas que tienen, que se aprieta y explota? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llama? Esa que tiene burbujas. ¿Cómo se llama esa bolsa o ese material? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llamará? Bolsita con burbuja. Bueno, empiecen. Estaré aquí acompañándolas hasta las 9 de la noche. Pueden preguntar en el chat, como comentaba. Pueden ir avanzando. ¿Tienen dudas? Ah, la evaluación, como comentaba,
Yo les voy a dar el acompañamiento hasta las 9, pero lo he compartido hasta, pueden presentarlo a más tardar hasta el día domingo. Hasta el día domingo, dice recién. Ah, ok, Bárbara, chévere. Presentarlo hasta el día domingo. Sí, estoy dando la oportunidad de que lo puedan enviar hasta el día domingo. Ya para el día lunes ya cerrar todo el registro. Ok, un rato a ver y verifico, Stephanie. A ver. Sí, ya figura que ya llegó Stephanie. Dice profesor, en primer grado usamos buscar. Claro, como comenté, puedes usar aquí buscar V o si deseas, aplicas índice coincidir, ya que igual es para buscar. Les doy esa libertad porque cuando en el ámbito laboral no te van a decir aplica esto o el otro, sino que llegues a un resultado y dependiendo de qué tantas herramientas domines, lo vas a hacer de una manera u otra. Bueno, Stephanie, como te comenté, ya llegué. Un gusto haber compartido contigo este módulo. Mucha suerte en tu ámbito laboral. Cuídate mucho. Éxitos, que te vaya bien.
Me pregunto. Dice gracias, que tengo una buena. ¿Ya lo enviaste a Astrid? A ver, déjame corroborar, porfa. Ya, sí, ya llegó. Igualmente, Astrid, mucha suerte en tu vida académica. Muchos éxitos. Cuídate mucho. Ya nos vemos luego. Hasta luego, cuídate. Dice Pamela, profesor, tengo una duda. Estoy trabajando con la indirecta y cuando aplico la fórmula indirecto en el origen y se me sale el origen, te evalúa error. A ver, vamos a ver. Ujú. Ya. Primera parte. ¿Has verificado que los nombres estén bien? Acá, Pamela. Acá. Confírmame eso, porfa. Hayas colocado así América. Y así con cada uno. América, Europa y Asia. ¿Sí? Confírmame eso. Ya. Siguiente. Tu primera lista desplegable está correcto aquí. Acá tu lista desplegable está bien de los 3 continentes. Acá. Sí, puedo cambiarlo. Ya. Y el problema está acá. ¿Sí? Dice profesor, no en directo en el origen. Ya se me sale el origen. Ya. Y cuando has seleccionado en el paréntesis, has colocado la celda G5. Acá, cuando has hecho esto, validación de datos, validar datos, lista, origen, igual indirecto, paréntesis, ya has seleccionado G5. Así está. Sí, sale con el símbolo. Ujú, G5, ¿verdad? G5. No es la celda H5, sino G5, ¿sí?
Mira, ya me salió. Dice, no, corazón, no. Yo confío en ti, pero Excel no. Excel parece que no. A ver, ¿dónde puedes haberte equivocado? Mm, qué raro. Lo otro es que no me puedas compartir pantalla. ¿Qué podemos hacer acá? Mm, ya, si me dices que has colocado los nombres acá. Has creado la tabla de esta manera, ¿verdad? Control Q y colocado el nombre Europa y Asia. Ya, si eso está bien. Y acá tu lista desplegable está bien. Y acá en indirecto has puesto igual. Y no te deja escoger o ver los países. Compárteme tu archivo. Envíamelo por WhatsApp. A ver, envíamelo por WhatsApp para ver. Ya que no me puedas compartir pantalla, creo que es porque me falta acá. Ajá, el nombre. Eso es lo que te comentaba. Que verifiques los nombres en cada uno. América, Europa y Asia. Ujú, verifica eso, porfa. Sí, fue por el nombre. Ujú, ya te salió, ¿verdad? Ya.
Ok, Pamela. A ver. Sí, ya llegó Pamela. Muy bien. Entonces, un gusto haber compartido contigo un módulo. Muchos éxitos en tu vida académica. Cuídate mucho, Pamela. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. A ver, Yolanda, lo reviso. A ver, sí, ya llegó. Está bien, Yolanda. Ya me figura que ya llegó tu archivo. Bueno, eso sería todo contigo, Yolanda. Que tengas una buena noche, cuídate mucho, suerte en tu vida académica, muchos éxitos, Yolanda. Recuerda la canción, el vals, creo es bolero. Bueno, cuídate mucho, hasta luego, cuídate.